Cómo una criada, sin dinero y con 4 niños a su cargo, pudo convertir un castillo en ruinas en un hotel de 5 estrellas. Esa pregunta parece una fábula cuando la miras desde afuera. Piedra forrada de musgo, ventanas cegadas por el tiempo, un portón que se cierra con el chirrido propio de los lugares abandonados. Pero para María López, esa pregunta era la línea entre enterrarlo todo o aferrarse a una posibilidad que nadie más veía. María llegaba a la orilla del pueblo con las manos aún marcadas por años de trabajo ajeno, uñas rotas, callos en la palma, la memoria de que alguna vez lavó platos en casas con alfombras que nunca conocieron polvo real. Criada, decía ella con la misma mezcla de orgullo y cansancio. La palabra tenía el peso de muchas mañanas sin reposo y la sencillez de quien aprendió a acomodar vidas ajenas antes que la suya propia. Había perdido a su esposo, Juan, unas semanas antes, y el entierro fue una hilera de caras que miraban con distancia o con lástima. Había quien murmuró que no era lamentable perder a un esposo, sino no tener con qué enterrar el nombre. A María le dolía más la mirada que la palabra, la herencia. Un papel en el que el nombre del castillo aparecía con tinta vieja y la rúbrica de un nieto perdido en el tiempo. Nadie en la familia había puesto un pie allí en décadas. Un castillo maldito, dijo una vecina para justificar el miedo del mercado inmobiliario. Un lugar sin futuro, concluyó otro. Para María, sin embargo, fue el techo que supo que podría sostenerla. Para sus 4 hijos, Pedro, La Roca, Ana, de ojos rápidos para decorar, Luis, que le gustaba cavar y plantar, y el pequeño Miguelito, que todavía tenía la voz entrecortada por la fiebre. Era el único respiro posible. El entierro de Juan se volvió una línea de corte. Después, la casa de renta donde vivían se volvió demasiado pequeña para tantas deudas. La solicitud de embargo llegó en un sobre de color pálido, con términos que parecían escritos para gente con otra vida. Vender el poco mobiliario que quedaba, la mesa, una cama, la olla de hierro. Todo sacrificio parecía un pequeño entierro de memorias compartidas. Pero cuando María abrió el cajón donde Juan guardaba cosas pequeñas, encontró una carpeta con papeles amarillentos, y entre ellos, la escritura del castillo. Para alguien que había pasado la vida sirviendo en casas de ricos, ese documento era electricidad y silencio al mismo tiempo. La posibilidad de voltear un destino con las manos desnudas. El trayecto hasta el castillo en la montaña fue más largo de lo que los mapas prometían. El carril de tierra se enroscaba entre encinos, y un viento frío empujaba el olor a heno. Desde abajo, la silueta de la construcción parecía un animal dormido con muchas cicatrices. Almenas medio rotas, una torre inclinada como si hubiera pensado en marcharse. El portón cedió con un quejido antiguo, y la familia entró despacio porque el lugar contenía memoria, aunque nadie supiera bien de quién. La primera noche fue una lección de humildad. Llovía y el techo dejaba pasar los sonidos con una crudeza nueva. Gotas que golpeaban baldosas sueltas, corrientes que buscaban su propio camino, y un eco que multiplicaba cualquier respiración. Montaron colchones en una sala que en algún tiempo fue un salón de banquetes, ahora apenas un esquema de lo que fue. A la luz de una vela, los niños comieron sopa aguada, y el silencio se llenó con el resplandor de la mecha. Miguelito tenía fiebre. Su cabeza pequeña se inclinaba hacia un costado, y la piel le ardía como si el castillo también quisiera devorar calor. María no era enfermera, pero sabía de remedios humildes, hojas que su hermana en otro pueblo le había enseñado, té de manzanilla, compresas frías en la frente. La primera noche, sus manos trabajaron como trabajaban siempre, atentas, rápidas, sin teatralidad. Le habló al niño en voz baja, esa voz que las madres poseen y que reconoce cada cambio mínimo en la respiración. En el suelo, entre la humedad y el polvo, la familia aprendió a dormir con un ojo abierto. Aquella noche la lluvia copó los rincones, y la gotera sobre la cuna de Miguelito se convirtió en una cuenta regresiva que nadie supo a ciencia cierta
¿Cuándo terminaría? Al amanecer, el frío caló hasta los huesos. El desayuno fue pan duro y un poco de mermelada. No había agua caliente confiable. La caldera del castillo no funcionaba. María comenzó a caminar por las habitaciones, observando cada grieta como si fuera un mapa de posibles arreglos. Con el barro en las botas, con dedos torpes para una llave inglesa, se prometió aprender. Si antaño había limpiado, cosido, planchado con manos expertas, ahora también tendría que escribir el plan, buscar quien pudiera ayudarla y, sobre todo, convencer al pueblo de que no era una usurpadora, sino una mujer intentando arreglar lo que la vida le había dejado. No pensó en grabar al principio. Su viejo celular, el que Juan había comprado en un mercado antes de enfermar, vivía en la bolsa que ella rara vez tocaba. Tenía la pantalla con un vidrio fracturado, una batería que moría como quien se cansa al caminar, y la memoria que guardaba fotos de jornadas pasadas, la sonrisa de Juan en un mercado, una receta de sopa, un documento vencido. Pero en la segunda noche, cuando la soledad fue demasiada, y la necesidad de contar lo que estaban viviendo se volvió urgente, la mano que antes barría alfombras ajenas, sostuvieron el aparato y lo encendieron. El primer video fue un clip sin pretensiones. La cámara tembló. La imagen era la de la sala grande con una luz que entraba por una ventana rota. Y la voz de María, sin maquillaje, dijo pocas cosas. Presentó a los niños, mostró la escritura envejecida, y contó la verdad con palabras que no pedían lástima sino ayuda. No pedimos caridad. Pedimos una oportunidad. Subió el video con los pocos megas que le permitía su saldo. Fue una noche de espera que nadie en su familia imaginó sería un antes y un después. Los primeros días en el castillo fueron una repetición de tareas. Acordarse de que el fuego no se enciende solo. Aprender a reparar un canalón. Pulir una baldosa con un trapo hasta que el polvo confesara su edad. Pedro, el mayor, se convirtió en la mano derecha de María. Tenía la mirada dura de quien ya había cargado más de lo que correspondía a su edad, pero también una habilidad natural para la logística. Sabía medir, pedir herramientas en la tienda del pueblo y convencer a algún vecino que tener niños trabajando no era lo mismo que convertirlos en mano de obra sin descanso. Ana empezó a probar con telas que encontraron en un granero cercano. Su sentido de la estética, afinado por horas cosiendo cortinas para casas ajenas, ahora encontraba objeto propio. En medio del frío, inventó cojines con retazos y los colocó en un rincón para que la sala pareciera menos hospitalaria y más humana. Luis, con las manos siempre sucias de tierra, convirtió el patio trasero en huerto. Trajo semillas de frijol, de calabaza, y una paciencia que parecía inagotable. Plantó, regó con la esperanza, y miraba las primeras hojas como si fueran pequeños banderines de resistencia. Miguelito, entre fiebre y risas, fue la razón por la que todo tenía que seguir. Mientras el pequeño recuperaba fuerza día a día, la familia comprendió que ser un hogar era más que una estructura. Era la sucesión de pequeños milagros cotidianos. Un vaso de agua a tiempo, una canción cantada para que el sueño viniera, una historia susurrada para que la noche no fuera un monstruo. El comentario del pueblo fue una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos pasaban por la carretera que cruzaba frente al castillo y se iban con la sensación de que aquello no duraría. Otros, en cambio, miraban con ternura e incluso ofrecían un poco de harina o un saco de huesos para la estufa. Nadie les ofreció ayuda financiera real. La economía del lugar era estrecha, y el castillo parecía recordarles que era un problema de otros siglos. La pregunta más frecuente que escucharon fue, ¿y con qué lo van a arreglar? Como si la reconstrucción solo fuera rentable para quienes ya tenían dinero. Pero María tenía algo que no se compra: ingenio para estirar recursos y una dignidad que no permitía mendigar sin ofrecer a cambio. Empezó a vender lo que sabía hacer: guisos en la puerta del castillo los fines de semana,
mantas hechas por Ana y pequeñas macetas con las plantas que Luis cuidaba. Se organizó para recibir a quien quisiera entrar a ver el lugar, cobrando una entrada simbólica y ofreciendo tours improvisados con historias que ella iba armando, de quién había vivido ahí, de quién había pasado por su patio, cómo las paredes guardaban nombres. La gente empezó a darse cuenta de que el castillo, además de mostrar ruina, guardaba una narrativa que merecía ser escuchada. Los primeros pesos contados al caer la tarde se convirtieron en un fondo que no llenaba ni por asomo las necesidades, pero sí le devolvía a María el ritmo de la contabilidad, materiales por fuera, alimentos por dentro, horas por reparar. El segundo video que subieron fue diferente. Esta vez, Ana se metió detrás de la cámara. Supo encuadrar una sonrisa, mostrar el huerto de Luis y los dedos de Pedro, manchados de pintura y yeso. El clip terminaba con Miguelito soplando una vela improvisada porque cumplía años. «Cumpleaños número 5», dijo ella, y en la pantalla el niño batió manos con un entusiasmo que daba vergüenza por su simpleza. Ese video tuvo más vistas. Unas cuantas, luego cientos. Personas que nunca habían oído hablar del pueblo empezaron a dejar comentarios. Alguien escribió, «¿Cómo puedo ayudar?». Otro dejó un mensaje corto. «Fuerza, mujer». No llegaron escombros ni sacos con cemento, pero sí un hilo que conectaría el castillo con un mundo más ancho. Fue entonces que María comprendió el poder de contar la verdad con claridad. Comenzó a grabar pequeñas cosas del día a día, cómo tallaba el borde de una escalera para que no lastimara los pies, cómo Ana probaba un tapiz con retazos dorados, cómo Luis explicaba a Miguelito por qué los frijoles debían dejarse remojar. Los videos eran cortos, sinceros, sin montaje profesional. Tenían una verdad que no se podía fingir. Entre sus manos, el viejo celular dejó de ser un objeto despreciado y se convirtió en una ventana. «¿Desde qué ciudad nos ves?», pregunta que María empezó a repetir sin pensarlo, imitando a quienes pedían interacción en otros canales. Y eso fue el único CTA real que se permitió: preguntar por la procedencia de quienes la observaban. Lo hizo una sola vez en pantalla, con la naturalidad de quien quiere saber cuántas manos anónimas podrían tenderse si supieran dónde estaban. No era una súplica vacía, era un llamado a que la distancia se transformara en presencia. Las primeras monedas llegarían en ventanas, donaciones pequeñas, el tipo de ayuda que cabe en una cuenta y que no soluciona techos, pero sí las compras urgentes de analgesia para Miguelito o de una caja de clavos para cerrar una ventana. Un paquete con mantas llegó desde una ciudad a la que alguien había escrito. Un voluntario, que no conocía a la familia, se presentó con una camioneta vieja, y la energía de quien ha visto en fotos demasiado sufrimiento y decide actuar. Trajo herramientas, un plano con medidas, y la oferta simple de enseñar a martillar sin miedo. La comunidad en línea era incipiente, pero lo que importaba era que empezaba a existir. Con esos primeros apoyos visibles, la dinámica del castillo cambió. Ya no era solo el refugio de quienes habían quedado sin nada, empezó a transformarse en taller de aprendizaje. María no se transformó en maestra de albañilería de la noche a la mañana, pero aprendía con una sed que parecía saciarse con cada tutorial que veía en videos cortos. Había algo profundamente moderno en su método: unir la experiencia de toda una vida de trabajo manual con la posibilidad de ver a alguien en Internet que explicara, paso a paso, cómo remendar un techo o cómo mezclar mortero. De ser una criada que servía en casas con mayordomo, María pasó a ser aprendiz de restauradora autodidacta mientras sostenía a sus hijos. Los días se convirtieron en secuencias donde cada mañana se discutía la lista de prioridades: calzar una viga, arreglar una fuga, mover escombros de la cocina vieja. Cada tarea tenía un costo en cansancio y en esperanza. Hubo horas en que María pensó en rendirse, cuando una tormenta arrancó media pared que Pedro había reconstruido en la madrugada, cuando un proveedor no llegó y tuvieron que posponer la reparación del horno,
cuando los niños tuvieron que saltarse la leche porque la prioridad fue la gasolina para la bomba de agua. Esos momentos de desaliento fueron el pulso que hacía notoria la humanidad de la historia. No porque faltaran soluciones externas, sino porque la reparación exige paciencia, trabajo constante y pequeñas victorias que se celebran con lágrimas contenidas. El pueblo se transformó también poco a poco en un personaje más de la historia. Algunos vecinos ofrecieron comida, otros miraban desde lejos con recelo. Hubo quienes no faltaron a las oportunidades de criticar. Eso no durará, decían. Otros, en cambio, comenzaron a participar. Una señora mayor entregó una suma pequeña que ahorró de su pensión. 2 jóvenes del pueblo, sin mucho que perder, aportaron horas para limpiar el corredor principal. La solidaridad no llegó en forma de sobre cerrado o cheques grises, sino en manos que aparecían al mediodía con empanadas calientes y en una camioneta que prestó herramientas. Esas escenas, de a poco, cambiaron el tono. La idea de que la nobleza de los edificios tenía que ver con el dinero quedó en entredicho frente a la dignidad del trabajo manual. Pero no todo era avance sin fricción. Había miradas que pesaban como juicio. Un terrateniente del Valle, Ramiro Sánchez, apareció más de una vez en el camino con su camioneta lujosa, observando con esa mezcla de curiosidad y cálculo que usan quienes valoran la tierra en tablas de cálculo antes que en historias. Al principio, su presencia fue un rumor. Anda por ahí, preguntando de quién es el título, se decía en el puesto de tortillas. Para María, Ramiro era un nombre que significaba posibilidad de problemas. Gente con recursos que mira el valor en piedra, y no en personas, suele moverse cuando hay ganancia en la esquina. Pero aún era un rumor. Un personaje a quien aún no se le había visto la cara de antagonista. El contraste entre lo que el pueblo murmuraba y la iniciativa silenciosa de la familia se volvió más evidente cuando aparecieron pequeñas movilizaciones en redes sociales. Las donaciones no alcanzaban para cambiar la estructura, pero bastaron para pagar algunos pernos y tela asfáltica para las filtraciones más graves. Con herramientas prestadas, y con la tutoría de videos que María veía y luego probaba, lograron cerrar una sección peligrosa del techo y reforzar una escalera que amenazaba caerse. Eran pequeñas proezas técnicas, pero gigantes en el ánimo. Cada avance físico era celebrado con un silencio húmedo y ojos que brillaban con la posibilidad de que aquello no fuera un fin anunciado, sino un largo proceso que alguien comenzaba con las manos. Durante esas semanas, la cámara del celular fue testigo de la transformación emotiva. No solo mostraba el antes y el después de una puerta, revelaba cómo una mujer que había pasado su vida sirviendo a otros se descubría a sí misma en el centro de una empresa que demandaba decisión y estrategia. La palabra criada se volvió un emblema más que una etiqueta. La historia de María iba revelando que el trabajo doméstico también forma carácter, memoria práctica y una resistencia moldeada en la repetición de tareas que nadie ve. En sus manos, la habilidad de coser cortinas se transformó en un sentido de estética que luego sería parte del hotel. En su paciencia para atender niños ajenos, se reveló la voluntad de construir un proyecto familiar. Hubo momentos de ternura que la cámara registró sin querer. Pedro enseñándole a Miguelito a usar una lija, Ana colocando las flores que encontró en un jarrón para hacer de la sala un refugio menos crudo. Luis, con la frente manchada de tierra, regando los nuevos brotes y conversando con ellos como si fueran antiguos amigos. Esos fragmentos eran pequeños pero lanzaban un mensaje simple. La reconstrucción no era solamente piedra y barniz, sino una curación colectiva, y en medio de esa curación, María entendió algo esencial. Nadie la rescataría salvo que construyera redes, mostrara su trabajo y pidiera ayuda con voz clara. Entonces llegó el día en que un reportero local, enterado por un comentario en una de las redes, decidió pasar a ver el lugar. No fue la televisión nacional ni un equipo con reflectores. Fue un hombre con una libreta que quiso entrevistar a quien tuviera el papel y la historia. La nota breve que hizo apareció en línea, y en pocas horas
multiplicó las visitas al segundo video de la familia. No fue una explosión de fama, pero sí una amplificación suficiente como para atraer a un par de voluntarios más, a quien donó pintura, a quien trajo linternas, y a un joven estudiante de arquitectura que ofreció sus horas para diseñar un plan más ordenado de restauración. Esa tarde, cuando el sol bajaba y el castillo parecía menos severo, María miró el horizonte desde la torre pequeña. Pensó en Juan, en el entierro, y en cómo lo que alguna vez fue humillación por su condición de criada, se había convertido en fuerza. No se trataba de venganza ni de demostrar algo a quienes la miraron mal. Era el redescubrimiento de su propia capacidad de transformar. El celular en su mano vibró con nuevos comentarios. Personas de ciudades cercanas y lejanas escribían palabras de ánimo. En el fondo del corazón, María sabía que lo que comenzaba a ocurrir no iba a resolverlo todo. Las deudas estaban ahí, la salud de Miguelito requería tiempos, y la estructura del castillo demandaba profesionales. Pero también comprendió que el hilo que los conectaba con el mundo empezaba a tensarse a su favor. En esa misma semana, un paquete con herramientas y un sobre con dinero pagó la primera factura de un albañil que vio en el perfil del castillo la posibilidad de trabajar con un equipo, no con la explotación que a veces aflora ante los pobres. La primera pequeña contratación fue un acto de fe para ambos. El trabajador puso su reputación y tiempo. María puso esperanza y organización. Las manos se multiplicaron, el ritmo se hizo más profesional, y el sueño que parecía imposible empezó a seguir pasos medibles. Y aún así, en medio de la actividad, una sombra callada observaba desde el límite del pueblo. Un anciano que vivía en los alrededores, conocido como Eusebio, había pasado por el portón un par de veces con la excusa de buscar leña. Tenía un rostro curtido por lluvia y sol, ojos que se perdían en la memoria, y una manera extraña de hablar, como si conociera secretos de las piedras. No dijo mucho, pero su presencia fue inquietante para algunos y consoladora para otros. Había en él algo del pasado del castillo que nadie terminaba de comprender. Algunos vecinos susurraban que lo habían visto entre los túneles, que conocía pasadizos que ya nadie recordaba. María solo lo observó una vez desde la distancia. Su instinto le dijo que Eusebio podía ser una pieza en el rompecabezas, aunque no sabía en qué lado. La historia, sin embargo, no avanzó sin complicaciones. Hubo peticiones de información, consultas sobre la escritura y miradas medidas por quienes sabían cómo convertir una herencia en negocio. Ramiro volvió a aparecer con más insistencia, esta vez dejando entrever que estaba interesado en los linderos y en la posibilidad de que el terreno valiera más si alguien con recursos se encargara. La trayectoria de su camioneta frente al portón tenía un tono intimidante, aunque la palabra intimidación no llegaba a formar parte del discurso de María. Ella prefería concretar, arreglar y avanzar. Aún así, el viento que traía la camioneta de Ramiro olía a desafíos que exigirían defensas legales y la movilización de más apoyos. Por el momento, sin embargo, la esquina inmediata de la vida fue la reconstrucción diaria y el aprendizaje constante. María ya había dejado de ser solo quien servía. Era una directora improvisada que organizaba turnos, coordinaba menús para los voluntarios, revisaba las listas de materiales y, sobre todo, enseñaba a sus hijos que la precariedad no define la dignidad. Sus manos, siempre trabajadoras, aprendían nuevas herramientas y nuevos nombres: mortero, sardineles, mezcla. Falló muchas veces, se quemó una vez la piel al manipular un material caliente, y lloró en silencio cuando la fatiga la golpeó. Pero con cada error vino una corrección, y con cada corrección, un avance. Esa es la parte de la historia que empezó a difundirse, no la de la rápida salvación, sino la de la persistencia que se alimenta de pequeñas ternuras. La mirada de la cámara, ahora un instrumento familiar en la casa, filmaba lecciones. Cómo se sella una grieta, cómo se restaura un mosaico con paciencia.
Cómo se negocia con proveedores de segunda mano. Eran tutoriales de vida que cualquier persona podría ver y aprender. Y la gente de Internet, lentamente, fue aceptando la invitación a ser parte del proceso. Con donaciones pequeñas, con palabras que se escribían de madrugada, con la llegada de voluntarios que se quedaban horas y luego se retiraban con los ojos brillantes como el que acaba de aprender algo importante. Al caer la tarde de uno de esos días de trabajo, cuando la maquinaria humana del castillo parecía haber encontrado un ritmo, alguien tocó el portón con un paquete sellado. Traía una carta anónima y unas herramientas. El paquete, cuyo contenido no era ostentoso, se percibió como mensaje. No estaban solos. María abrió la carta con dedos que ya no temblaban tanto, y al leerla entendió que la historia que comenzó como un grito íntimo, ahora tenía ecos. No era suficiente para pagar todo, pero era suficiente para sostener la esperanza. La narrativa se estiraba así entre manos sucias, pequeñas victorias y la presencia incómoda de quienes miraban desde la distancia. El castillo dejaba de ser una ruina para volverse, bloque a bloque, habitación a habitación, un proyecto colectivo. Cada cena compartida con voluntarios se convirtió en una clase abierta de vida práctica. Recetas, consejos de seguridad en altura, trucos para limpiar piedra. El orgullo de María crecía no porque ganara dinero, sino porque veía la posibilidad real de transformar aquello que la vida le había cedido como último recurso. La historia todavía no había conocido a Alejandro, ni había entrado en tribunales, ni había descubierto túneles ocultos, ni documentos que cambiarían el curso legal. Pero estaba en marcha. Y en ese tránsito, en esas semanas de aprendizaje y de pequeñas donaciones verdaderas, algo más grande se estaba construyendo. Una comunidad inesperada alrededor de una mujer que alguna vez fue llamada criada, y que ahora, con manos de trabajo y voz clara, empezaba a dialogar con el mundo. La pregunta que el título plantea seguía viva. ¿Cómo una criada transformó un castillo abandonado en un hotel de 5 estrellas? La respuesta comenzaba con la primera vela encendida en una noche de lluvia, con el primer video publicado y con la lenta, incansable reconstrucción de la dignidad humana. Pero algo dentro del castillo susurraba que lo más difícil aún estaba por venir. Lo más difícil aún estaba por venir. Y con todo, la vida del castillo empezó a llenarse de pasos que tenían sentido. Pasos que salían de las botas de obreros, de los tenis de estudiantes que habían pasado a convertirse en aprendices, de las chancletas de vecinos que traían pan. En una mañana gris, cuando la familia acababa de cerrar una puerta recién barnizada, y Miguelito corría a perseguir un gato que había adoptado la biblioteca, apareció alguien que haría que la historia escalara de forma definitiva. Alejandro Rivera llegó en coche, pero no era el coche lo que llamó la atención. Era su manera de mirar el lugar, como quien busca cada huella para reconstruir una memoria. Había visto los videos, había leído los comentarios y, sobre todo, había reconocido una manera de hacer las cosas. Se acercó sin prisas al portón y pidió hablar con María. Ella lo recibió con la desconfianza de quien ya había aprendido a medir promesas. Tenía el gesto acostumbrado de quien abre la puerta por obligación y no por esperanza. «Usted es», dijo María, con palabras cortas que no necesitaban cortesía. «Alejandro», respondió el hombre. «Vi sus videos. No bastó con eso». Lo que sostuvo la conversación fue otra línea que salió de la boca de Alejandro, en un susurro que parecía más dirigido a su propio pasado que al presente. «Su nombre me suena. Años atrás usted cuidó de un niño que casi no vuelve a respirar. Me contaron que fue gracias a alguien que trabajaba en esa casa que todo terminó bien. Yo era ese niño». Las palabras cayeron como un golpe suave sobre el pecho de María. No le gustaba que le hablaran de gestos que había hecho sin esperar nada, menos que le recordaran de aquella manera. «No recuerdo», dijo ella a la defensiva y a la vez con la curiosidad de quien necesita saber por qué hay manos que regresan. Mateo, el hijo de Alejandro, se acercó detrás de él.
Era un muchacho que llevaba en la mirada la gratitud heredada de un padre que no olvida. Contó, con timidez, que su madre había dicho muchas veces el nombre de María, que cuando era niño ella le había sujetado la cabeza en un susto, le había dado aire, y le había cantado hasta que vomitó, y volvió a la vida. El relato era sencillo y poco ostentoso, pero en la identidad de la voz, había suficientes matices para que María recordara, con la nitidez de la memoria, una tarde en la que había sostenido a un niño con fiebre, y que había orillado la angustia hacia un rescoldo más tranquilo. Esa remembranza no borró la distancia social, pero creó una deuda que ni Alejandro ni Mateo estuvieron dispuestos a ignorar. Alejandro no era un salvador anónimo. Era un empresario con recursos, sí, pero también era un hombre que cargaba un agradecimiento de décadas. No vino con chequera abierta ni con imposiciones. Vino con una oferta simple: ayudar a profesionalizar el proyecto, a atraer especialistas que pudieran garantizar seguridad constructiva y a conseguir un equipo de abogados que diera la pelea legal que, tarde o temprano, iba a llegar. María escuchó, y por primera vez desde que la escritura fue abierta en su mesa, permitió que alguien más le hablara de futuro como si fuera posible. No aceptó sin pensar. Había aprendido a no vaciar su autonomía por miedo a la dádiva. Acordaron empezar con un plan: revisión estructural del castillo por arquitectos amigos de Alejandro, un cronograma de reparaciones por sectores, y el compromiso de que las decisiones importantes seguirían en manos de la familia. Alejandro pidió solo una cosa más: que le permitieran conocer la historia completa, cara a cara, cada error y cada acierto, sin edulcorantes. Mientras tanto, la sombra que pendía en los linderos del pueblo no tardó en acusar movimiento. Ramiro Sánchez, el terrateniente, observó que la visibilidad del castillo crecía, y con ella, la posibilidad de valorizar el terreno. El rumor de que un empresario había puesto los ojos se convirtió en chisme. Algunos vieron a Ramiro en la plaza explicando con voz baja que la familia no estaba preparada para algo de esa magnitud. Otros lo encontraron ofreciendo contratos a proveedores a cambio de exclusividad. No era únicamente ambición. Ramiro justificaba sus acciones con un discurso que mezclaba preocupación por el patrimonio y la idea de que alguien más cualificado podría hacer un proyecto rentable. Tenía matices, genuina preocupación por el deterioro y al mismo tiempo cálculo, y eso lo hacía más peligroso. No era un villano que pudiera ser descartado con desprecio. El boicot comenzó sutil: proveedoras de piedra que recibieron llamadas, ofertas que desaparecían, retrasos en la entrega de cemento que llevaron a jornadas interminables bajo la lluvia. Los voluntarios, que habían llegado con entusiasmos diversos, se encontraron con trabas logísticas y con la sensación de que alguien movía piezas por detrás. En una noche en que la familia improvisó un toldo para que los niños no durmieran con humedad, Pedro descubrió que un camión que venía cargado de tejas había dado media vuelta en la entrada del pueblo y se había ido. La noticia llegó como una bofetada. María no se asustó en la primera ocasión. Tomó el teléfono, registró los eventos y decidió no responder con ira. Prefirió responder con gestión. Habló con Alejandro, quien se encargó de traer proveedores alternativos y de pagar con su testa la compra urgente de material. Contrataron a un abogado para que revisara la escritura, esos trámites que María había evitado por miedo y por costo, y empezaron a preparar un expediente: fotografías, testimonios, recibos de donaciones, el registro de las publicaciones que habían mostrado al castillo desde que subieron el primer video. Era una defensa que se construía con paciencia. El conflicto escaló cuando Ramiro presentó una demanda. No fue una acusación ruin. Alegó dudas sobre linderos, una supuesta servidumbre no publicada y la necesidad de una inspección oficial por parte de una entidad que podría determinar el futuro del terreno. El recurso era técnico, enfocado a retrasar y a presionar. A la comunidad le llegó como una amenaza. Podían perder el derecho de uso mientras un litigio se resolvía y la familia,
sin recursos legales, corría el riesgo de ver sus manos vaciadas. El proceso empujó la historia a otro ritmo. Ahora no bastaban las redes sociales ni las donaciones. Había que estar presentes en tribunales, hablar con autoridades, reunir testigos. Alejandro puso a su abogado al frente, pero el juicio llevaba tiempo y las facturas no esperaban. María sintió la presión como una marea. El sueño de armar habitaciones terminadas se mezclaba con la larga espera de una vista judicial que podía tardar meses. ¿Qué hacer mientras la ley tejía sus hilos? Fue entonces cuando la televisión nacional, que había leído el reportaje local, decidió enviar un equipo a filmar. El programa no prometía milagros, pero sí ofrecía altavoz. Mostraría la historia de la mujer que, siendo criada, había decidido ponerse al frente de una reconstrucción que mezclaba trabajo y dignidad. La nota fue breve y sin clichés, pero en la pantalla grande hubo algo que no aparecía en los comentarios de Internet. La cámara captó la mirada de los niños, el polvo que aún no terminaban de barrer, las manos de María con callos nuevos. El país vio, por primera vez, el rostro de quien sostenía casa y legado con uñas rotas y con valor. La visibilidad funcionó como una palanca. Llegaron apoyos más especializados. Una fundación cultural ofreció asesoría para el proceso de restauración. Un abogado de derechos patrimoniales pidió participar pro bono. Varios arquitectos jóvenes ofrecieron planos para convertir el edificio en un espacio hospitalario y turístico que respetara su trazado histórico. Los videos aumentaron su alcance, y la campaña en redes amplificó la idea de que ese castillo no era un bien para lucro privado, sino una pieza del patrimonio local. La presión pública, que Ramiro no había previsto, empezó a inclinar la balanza mediática. La audiencia judicial se adelantó gracias a una petición de la Fiscalía local, que prefirió actuar con celeridad ante la repercusión mediática. En la sala, el abogado de la familia presentó no solo la escritura original, sino también testigos. Vecinos con memoria sobre el trazo de los límites, un ex empleado de la antigua casa que reconocía costumbres, y sobre todo, un anciano que nadie esperaba, y que cambió el tono de la vista. Eusebio. Eusebio entró con la parsimonia de quien lleva en el cuerpo la paciencia de los siglos. Se sentó con la espalda encorvada, pero con una voz que, al hablar, obligó a todos a escuchar. Contó, con detalles fragmentados pero consistentes, la historia de los túneles, unos pasadizos nunca escritos en los planos modernos, cavados en tiempos en que el castillo fue depósito y refugio. Dijo también que muchas noches había oído pasos en el subsuelo, y que, en ocasiones, había visto salir cajas antiguas que la gente llevaba para protegerlas de la guerra y del descuido. La autoridad judicial tomó nota. Eusebio no era linterna de misterio, sino testigo de memoria. Mientras la justicia seguía su curso, en los trabajos de restauración, Luis desenterró algo que cambió la narrativa del castillo para siempre. No fue tan cinematográfico como los cuentos. No hubo catedrales de oro ni cofres repletos de lingotes. Fue algo más simple y por ello más verosímil. Una losa suelta en el patio que, al moverla, dejó ver un acceso angosto hacia abajo. Dentro había un pasillo de piedra, húmedo y frío. Tomaron linternas, bajaron con cuidado y hallaron cajas protegidas por cuero y tela encerada. Al abrirlas, encontraron legajos, cartas antiguas, libros de cuentas, sellos y documentos oficiales que detallaban la transferencia de la propiedad entre generaciones, testamentos y nombramientos. En una caja, envuelta en un paño, había una pequeña cantidad de joyas y monedas antiguas, objetos que no cambiarían la vida de nadie por sí solos, pero que eran valiosos para la comunidad y que, sumados al peso documental, reforzaban de manera incontestable la disposición legal del predio. Los documentos, tras ser recopilados con el cuidado de quien trata con reliquias, fueron llevados a revisión. Alejandro gestionó con el apoyo de la Fundación la intervención de expertos. El Instituto Nacional de Antropología y Historia, el INAH,
Envió a un responsable para autenticar las piezas y revisar la relevancia cultural del hallazgo. La intervención del instituto no llegó como un acto milagroso. Vino después de meses de gestión, de solicitudes y de informes, pero su papel fue determinante. Los peritos confirmaron la autenticidad de los sellos y la continuidad en la cadena de transmisión de la propiedad. Además, determinaron que el sitio poseía un valor histórico que merecía protección y apoyo. La documentación fue clave en la sala del tribunal. El juez, ante la evidencia material y las constataciones del INAH, desestimó la demanda por falta de fundamento. Ramiro vio cómo su estrategia legal se trocaba en un boomerang. No era la primera vez que la oportunidad lo había tentado, pero en ese momento tuvo que afrontar la cara pública de sus decisiones. Hay que decirlo, Ramiro no colapsó en un solo acto de contrición. Fue un proceso que lo desnudó frente al pueblo y que lo obligó a mirar sus propias contradicciones. Tenía razones para temer: la exposición mediática de su conducta empresarial y la posibilidad de que su nombre quedara asociado a una intentona de despojo. En privado, después de la sentencia, Ramiro buscó a María. No fue un gesto teatral ni una escena de absolución inmediata. Entró al castillo con paso vacilante y pronunció palabras que parecían medir cada golpe que había ocasionado. «No vine a pedir perdón que valga por todo», dijo. «Vine a decir que temí que esto terminara en ruina y creí que había que actuar para protegerlo. Pero la forma fue mi error. Lo siento». María lo miró con la prudencia de quien no olvida, pero también con la magnanimidad que la vida le había enseñado. Las personas cambian de forma lenta, y no todas las miradas están hechas para el rencor eterno. Le ofreció, sin melodrama, 2 opciones: colaborar con reglas claras o mantenerse al margen. Ramiro, en un gesto que fue más de gestión que de redención pública, decidió ofrecer recursos materiales para un ala del castillo, con el compromiso de que eso no implicara control ni exclusividad. Fue una solución imperfecta, humana y que, en el fondo, hablaba de que la comunidad entera podía encontrar salidas constructivas si se buscaba la reconciliación en vez de la expulsión. La reconstrucción se aceleró. Con los fondos parciales que llegaron de donaciones mayores, de la fundación y de la asignación inicial que el INAH facilitó para preservación, la familia pudo contratar a obreros especializados para las partes más delicadas: estructura de vigas, restauración de mosaicos y la instalación eléctrica bajo normas de seguridad. Aprendieron a leer planos. Pedro se convirtió en coordinador de obra con un temple que sorprendía a los veteranos. Ana se asoció con una diseñadora que ayudó a convertir retazos en cortinajes exquisitos. Las piezas encontradas en los sótanos sirvieron para recrear salas con rigor histórico. Luis plantó un jardín que, con los años, sería su orgullo. Un laberinto de aromas y huertos que proveería la cocina del hotel. En el piso legal, la desestimación de la demanda no fue el fin de todo riesgo, pero sí marcó un antes y un después. La cobertura mediática siguió. La gente acudía para ver cómo una criada, convertida en gestora de su propio destino, orientaba un proyecto de restauración que, además, recuperaba memoria. En las plazas de la ciudad, empezaron a aparecer voluntarios especializados que venían a aprender y a aportar: restauradores de madera, conservadores de piedra, jóvenes estudiantes que veían en el castillo una escuela en vivo. La vida cotidiana cambió. Ya no era una carrera por sobrevivir jornada a jornada. Había planificación, procedimientos, horarios y una disciplina que respetaba tanto a los trabajadores como a las familias. La cocina dejó de ser solo olla y se convirtió en laboratorio de sabores para impresionar a visitantes. La antigua despensa reapareció con estanterías limpias y con menús que contaban la historia del pueblo. Cada habitación restaurada guardó nombres, no solo números. La habitación de la torre se dedicó a la memoria de Juan, un salón a las manos de las mujeres que habían organizado tantas cenas, un corredor entero a la memoria de los que habían trabajado en el pueblo durante años. Durante ese proceso,
aparecieron tensiones nuevas. La tentación de convertir todo en turismo sin alma. Las dudas sobre si debían aceptar cadenas comerciales que garantizaban ingresos inmediatos, pero que podían sacrificar el carácter del lugar. Y el cansancio de quienes habían pasado de sobrevivir a administrar un proyecto que ya no era solo suyo. María tuvo que aprender a delegar, a confiar en profesionales sin perder el pulso sentimental. No fue fácil. Lloró en noches de vigilia cuando el número de credenciales y permisos la abrumaba, y cuando sentía la responsabilidad de no traicionar la historia del lugar. Mateo y Alejandro siguieron cerca, no como amos de la tierra, sino como aliados. Alejandro invirtió con inteligencia, puso su red para atraer turismo responsable, y no propuso vender el alma del castillo. Mateo, que ahora trabajaba con el equipo de comunicaciones, ayudó a narrar con cuidado la historia, evitando la pose de víctima que tantas veces seduce a los medios. Juntos aprendieron que la mejor filantropía es la que potencia la autonomía. En medio de esa transformación, Eusebio recibió el reconocimiento que nunca buscó. Aquellas tardes en las que había entrado a los túneles para buscar leña, ahora se convirtieron en tours oficiales, recorridos guiados por el hombre que conocía los pasillos ocultos, con las mismas historias que relataba en voz baja, pero ahora con un micrófono y con un público que agradecía su memoria. Le dieron una pequeña remuneración y un espacio donde tomar té. Le dieron, sobre todo, el lugar que la memoria le arrebató cuando el pueblo lo miró como a un extraño. La reinserción de Eusebio fue una reparación silenciosa, una forma de devolverle el honor. El hallazgo del subsuelo no solo sirvió para ganar una causa en tribunales, sirvió para que llegaran recursos oficiales destinados a la preservación del patrimonio. La suma de esos apoyos, junto con las donaciones privadas y el trabajo de la familia, permitió terminar la obra en varias etapas. Meses después, el castillo, ya sin humedades que mordieran las paredes, con mosaicos limpios y con habitaciones que olían a madera antigua y a jabón de lavanda, abrió sus puertas. No fue un evento lujoso ni estridente. Fue una inauguración que buscó ser fiel al origen del proyecto. Una celebración comunitaria. La noche de la apertura, el salón central se llenó de gente que había participado de una u otra forma. Había vecinos, voluntarios, arquitectos, periodistas que habían seguido la historia desde sus inicios, y familiares. María subió a un pequeño estrado improvisado y habló con la sencillez que siempre la caracterizó. «No es un logro mío sola», dijo. «Esto es de quienes trajeron una lata de pintura, de quienes nos enseñaron a mezclar mortero, de quienes dijeron tengo algo de tiempo y lo ofrecieron. Nuestra condición de criadas, de obreros, de campesinos, no define lo que podemos construir. Define lo que sabemos hacer con las manos». Las palabras recorrieron la sala, y en la mirada de María no había altivez, sino una claridad que venía de haber sobrevivido a la ruina. Pedro, a su lado, sostenía el micrófono con firmeza. Ana colocó a Miguelito en un regazo, y Luis, con las botas aún manchadas de tierra, miró al jardín que ya mostraba sus primeras jaladas de vida. La calificación del hotel como 5 estrellas no fue una pose. Fue el resultado de un trabajo que combinó estándares de servicio, excelencia en hospedaje y un compromiso con la preservación histórica que muchas guías de turismo valoran. No fue un milagro que apareciera de repente. Fue el cierre de un proceso que implicó inversión, formación profesional, contratación de personal y supervisión constante. El nombre que eligieron no buscó frivolidad. Lo llamaron el Refugio de la Campana, en honor a la campana de la torre que había sonado durante generaciones. La apertura trajo dignidad económica a la familia. No significa que de la noche a la mañana desaparecieron las cuentas ni que la vida fuese un desfile de lujos. Significó que había un flujo sostenible, empleos para quienes antes habían trabajado de forma informal, una cocina que contrataba jóvenes del pueblo, y la garantía de que los hijos podían estudiar sin tener que cargar con las necesidades inmediatas. Pedro encontró su vocación en la administración.
Ana consolidó su habilidad para el diseño y empezó a vender piezas que ella misma creaba. Luis recibió un pequeño reconocimiento por su jardín y Miguelito, que ahora corría sin fiebre, descubrió que tenía un lugar para ser niño. La llegada de turistas no transformó al pueblo en museo sin vida. Bajo la gestión familiar, se organizó un programa de visitas que respetaba horarios, espacios y costumbres. Los guías eran en su mayoría locales, Eusebio y algunos jóvenes que habían aprendido a narrar con respeto. Parte de los ingresos se destinó a la escuela del pueblo y a un fondo de becas para los jóvenes que quisieran estudiar oficios de restauración. El castillo dejó de ser propiedad meramente privada para convertirse en un motor de redes sociales de cuidado comunitario. Ramiro, por su parte, no se evaporó de la historia. Su rehabilitación fue gradual. Empezó aportando materiales y, con el tiempo, participó de una mesa local de inversiones donde se discutían proyectos que beneficiaran a la comunidad. La gente lo miró con suspicacia, pero muchos vieron en su gesto la posibilidad de que el arrepentimiento también fuera un acto productivo. Ramiro agradeció en público la oportunidad de reparar, y en privado, algunas de sus acciones fueron, sin estridencias, útiles. El momento final del ciclo llegó cuando, en una ceremonia íntima, la escritura del castillo fue entregada formalmente a nombre de la familia. No se trató de una escena para los titulares. Fue un acto protocolario, con abogados presentes y con la firma de las autoridades pertinentes. La carpeta que guardó por años los papeles ya no fue un fósforo encendido. Era la constancia de que la propiedad tenía un nombre y que ese nombre, ahora, iba a ser heredado con cuidado. María sostuvo el sobre con manos que ahora ya no temblaban. Sus hijos, con los ojos brillantes, supieron que aquello que empezó con una vela y un celular roto había llegado a una forma estable. En los años siguientes, el refugio de la Campana se consolidó como un proyecto turístico con alma. No era la única casa rural hermosa del mapa, pero tenía una historia que los huéspedes repetían, la de una mujer que había sido criada y que, al tomar su legado, aprendió a gestionar y a inspirar. La familia se encargó de mantener la narrativa viva. Contaban sobre la primera vela, sobre el video tembloroso, sobre el jardín de Luis, pero también sobre las tensiones y las exigencias del trabajo diario. Enseñaban a quienes llegaban que la hospitalidad no es decoración sino disciplina, que la belleza se paga con horas de trabajo y respeto por la historia. Con el tiempo, Pedro se convirtió en un gestor que abrió programas de formación para jóvenes, en oficios de restauración. Ana montó un taller donde las técnicas tradicionales se combinaban con diseño contemporáneo. Luis logró que el huerto abasteciera la cocina y vendiera excedentes. Miguelito encontró en la biblioteca del castillo un rincón para leer y para soñar en grande. Alejandro y su hijo Mateo se volvieron familia elegida, presentes en las fechas importantes, discretos en su presencia y constantes en su ayuda. La lección más clara que dejó la transformación no fue el hotel en sí, sino el mapa de relaciones que se tejió alrededor. La dignidad del trabajo manual se convirtió en estandarte. Lo que muchos desestimaban como tareas invisibles pasó a ser la base de un patrimonio que ahora alimentaba a su gente. La solidaridad fue la palanca que compensó la falta de capital inicial. La ley, cuando fue llamada, actuó con evidencia. La memoria, encarnada en Eusebio y en los legajos del subsuelo, reivindicó el pasado. Años después, cuando el sol golpeaba con suavidad las almenas y el pueblo celebraba una feria en el jardín, María caminó entre los invitados como quien custodia algo sagrado. No era soberbia lo que llevaba, sino una paz formada por conocimiento. Ella sabía que el castillo no la había salvado de su pasado, ni la había vindicado como quien demuestra algo. El castillo, convertido en hotel de 5 estrellas según los estándares que establecieron con las autoridades de turismo, fue más bien la consecuencia lógica de un trabajo sostenido y de una comunidad que se puso de pie.
La historia de María y del castillo quedó escrita en las paredes y en las voces. Los huéspedes que llegaban muchas veces preguntaban lo mismo. ¿Cómo pasó? Y la respuesta, con sencillez, era la misma que ella dio en la inauguración. Mano a mano, aprendizaje tras aprendizaje, con solidaridad y con justicia. No hubo milagros sobrenaturales. Hubo decisiones, apoyo, hallazgos que se documentaron y transformaron la realidad legal, y la perseverancia de quien no se dejó vencer por la fatiga. Si hoy uno camina por los pasillos del refugio de la campana y escucha las historias que cuentan las guías, descubre que la mayor riqueza no está en las joyas recuperadas ni en los muros limpios, sino en la verdad que se respira. Que la dignidad del trabajo no es un subtítulo sino el corazón de cualquier reconstrucción humana. Y si alguien pregunta desde qué ciudad nos ve, como una vez preguntó María en un video tembloroso, la respuesta inevitable es larga. Vienen de todas partes. Vienen porque la historia resuena. Vienen porque una criada, sin dinero al principio, supo juntar manos y conocimientos y convertir la ruina en oportunidad. Si esta historia te llegó al pecho y crees que puede inspirar a alguien más, suscríbete y comparte para que más personas sepan que la dignidad, la solidaridad y la perseverancia pueden convertir ruinas en futuros.